Las orquídeas son sin duda las que ostentan la mayor de las bellezas en el mundo de las flores. La pasión del ser humano por las mismas se remonta a tiempos antiguos. Ya en la antigua Grecia, el filósofo y botánico Teofrasto, 300 años antes de Cristo, escribía la obra Historia de las plantas, que junto con la obra La causa de las plantas se convirtieron en las dos mayores aportaciones botánicas desde la época antigua hasta el Renacimiento. Y precisamente, en uno de los 9 libros de la Historia de las plantas, este filósofo hablaba de una especie de plantas que llamaba orchis, en alusión a la parte basal de la misma, la cual tiene forma de un par de testículos. Además, por tal motivo se le atribuían propiedades afrodisíacas y la capacidad de determinar el sexo de la descendencia al consumir los hombres ciertas partes y las mujeres otras. Debido a la belleza y a los altos costos que alcanzan las orquídeas, actualmente son motivo de cultivo por particulares e industriales, como plantas ornamentales y para la venta de flor cortada, lo que tiene una gran importancia económica a nivel mundial. Las orquídeas es de las familias de plantas más grande, junto con las gramíneas, donde está también el maíz, por ejemplo, es de lo que se llaman monocotiledóneas, son de las más avanzadas, más evolucionadas, y usted puede encontrar cerca de 25.000, 30.000 especies en todo el mundo. En muchos países figuran entre las plantas ornamentales más apreciadas y se reporta el uso de diversas especies como medicinales, para la extracción de gomas y mucílagos, para hacer adhesivos, aglutinantes, como condimento y aromatizantes, entre otros. Un dato importante para no olvidar es que la vainilla, utilizada frecuentemente para la preparación de deliciosos platillos, es extraída justamente de una orquídea. La orquídea es también la soberana de las flores en Honduras. Hablamos de la hermosa Rhyncholelia digbyana. Fue el 25 de noviembre de 1969 cuando las autoridades la declararon Flor Nacional de Honduras. Su belleza representa la diversa e inigualable flora del país. En cuanto a la flor nacional Rhyncholelia digbyana, sabemos que de todos los países de Centroamérica, solo El Salvador y Nicaragua no tienen una flor nacional que sea una orquídea. Guatemala la tiene, Belice tiene otra que es orquídea, Costa Rica también, Panamá y Honduras. En 1969 fue cuando se declaró que la Rhyncholelia digbyana fuera la flor nacional. Fue el botánico don Antonio Molina, que en paz descanse. Su hermosura y fragilidad son sus características principales, y a la vez son estas sus dos grandes amenazas. Sus cualidades ornamentales y su rareza hacen que las orquídeas adquieran un valor elevado en el comercio, lo que conduce a su persecución y recolección masiva. Se estima que el tráfico ilícito de estas especies está entre las principales actividades irregulares en el mundo. Todas las orquídeas en el mundo están dentro del apéndice 2 de CITES, eso evita que se haga un comercio sin restricciones. En el caso de la Rhyncholelia digbyana, debido a su extracción ilegal que es tan alta y a la pérdida de hábitat, nuestra flor nacional está en peligro de extinción.
Es una realidad que nuestra flor nacional se encuentra en peligro de extinción, y ante la necesidad de preservar diversas especies de orquídea, y especialmente la Rhincolelia digbyana, nace en un rincón del ya conocido Jardín Botánico Lancetilla el Laboratorio de Micropropagación. Se trata de un espacio en medio de un paraíso natural, en donde se realizan trasplantes y cultivos in vitro de la especie natural, símbolo del orgullo nacional. Gracias a su belleza natural, la orquídea sigue siendo una de las flores más cotizadas y apreciadas. Actualmente, muchas de sus especies se encuentran en peligro de extinción, especialmente la Rhincolelia digbyana, es decir, nuestra flor nacional. Es por eso que en el Jardín Botánico Lancetilla se lleva a cabo el proceso de cultivo in vitro para su preservación. La UTB visitó este lugar y conoció el minucioso proceso que se lleva a cabo bajo la supervisión de profesionales en el área. Este laboratorio de micropropagación fue fundado hace más de una década. Desde entonces se ha dedicado a la investigación, enseñanza y cultivo de especies de interés social, ecológico y económico. Estamos en el laboratorio de micropropagación en el Jardín Botánico Lancetilla, ¿verdad? Que se reinició, ¿verdad?, la elaboración, ¿verdad?, de medios de cultivo para propagar lo que son orquídeas de interés económico, como también, ¿verdad?, propagar lo que es la orquídea flor nacional de Honduras, la Rhincolelia digbyana, que está en peligro de extinción. Muy bien, ya que estamos en el laboratorio, manos a la obra en este proceso de rescate de la flor nacional, inicialmente elaborando el llamado medio de cultivo. Para muchos esto parecerá una receta de cocina, pero el resultado de este procedimiento es mucho más trascendental de lo que imaginamos. Se utiliza agar, azúcar, fertilizante, agua de coco y ahí tenemos lo que es banano, papa. Primero se mezcla en agua el agar con el fertilizante, solución que debe ser sometida a altas temperaturas por unos 45 minutos para posteriormente agregar el azúcar. Ya tenemos listo, ¿verdad? Como podemos notar que ya está, como podemos decir, hirviendo. Entonces agregamos el azúcar. El azúcar lo agregamos hasta este momento para no permitir que se queme, ¿verdad? Entonces agregamos el azúcar. Ahora vamos a agregar carbón activado, 4 gramos. Estoy haciendo 2 litros de medio de cultivo. Entonces lo mezclamos. Otro de los pasos es mezclar la papa, el banano verde y el agua de coco. Vamos a depositar 200 mililitros de agua de coco. Sí. Ahora vamos a licuar. Aquí mezclamos lo que es la papa y el banano verde. Agregamos agua de coco. El agua de coco le sirve a las orquídeas como una especie de hormona natural, ¿verdad? Ahora lo depositamos en la mezcla que teníamos de agar, fertilizante y azúcar, también carbón activado. Y así está listo el medio de cultivo, el que será depositado en pequeños frascos para después ser sometido a altas temperaturas para su esterilización. Antes, Leslie nos cuenta cómo es que dio inicio este laboratorio en el Jardín Botánico Lancetilla. Este laboratorio fue construido a través de Proesen, ¿verdad? El objetivo de ellos era también cultivar especies maderables, frutales, ornamentales. Estuvo cerrado varios tiempos, pero nuevamente el jardín lo abrió
con el objetivo de cultivar orquídeas, ¿verdad? Y eso es lo que hoy hemos logrado. Con una capacitación del voluntario japonés Yosaki Oikawa. Él estuvo 2 años aquí. Yo estuve aproximadamente 1 año y medio con él. Y él fue el que me orientó y me ayudó, ¿verdad? Las orquídeas son parte de la cultura de varias naciones de Latinoamérica y representan la flor nacional en países como Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela y Honduras. Son una familia de plantas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas. La rincolelia tiene una característica y es que su flor es grande comparada con la mayoría de las orquídeas y todo lo que nosotros llamamos el abelo, que es una parte es un pétalo modificado, es lo que las personas dicen es ondulado y entonces forma como una especie de corazón. Entonces le gusta mucho a la gente, sobre todo a los que sacan híbridos de esta especie. Una vez depositando la cantidad de medio en las botellas, procedemos al sello de ellas. Y esto con la ayuda de tapones elaborados a base de papel aluminio, ¿verdad? Que el papel aluminio es el que soporta las temperaturas altas en el autoclave. Para que las plántulas y semillas no sean contaminadas con hongos, debe llevarse a cabo la esterilización del medio de cultivo, lo que es posible con el uso del autoclave, instrumento que en su momento fue donado por la cooperación japonesa en Honduras. El siguiente paso en este proceso que derivará en la conservación de la Rincolelia digbiana es el de siembra o trasplante, llevado a cabo en la cámara de flujo laminar, siempre con el fin de que todo el procedimiento sea hecho con la mayor rigurosidad posible, a fin de evitar cualquier contaminación. Ahora vamos a proceder a hacer lo que es el trasplante, ¿verdad? Esterilizamos el tapón aquí en el medio de cultivo para no permitir que entre algún contaminante dentro del medio de cultivo. Lo dejamos así medio abierto. Luego vamos a destapar la botella que hemos traído de allá del cuarto de crecimiento y vamos a proceder a lo que es el trasplante. También esterilizamos. Cuanto más esterilicemos, mucho mejor es, porque así nos va a garantizar de que hagamos un buen trabajo. Ahora vamos a depositar las plántulas ahí dentro. Con cuidado para que no se nos caiga. Ahí. Una vez ahí, volvemos a esterilizar y colocamos el tapón, también esterilizándolo nuevamente. Lo sellamos. Después de haber hecho este proceso, ya tenemos listo este medio de cultivo que lo llevamos al cuarto de crecimiento. En este caso, estas plantas ya tienen un tamaño bastante grande y en este caso ella ya sería el último trasplante ya para sacarlos al medio natural.
Un espacio debidamente condicionado se ubica dentro del laboratorio de micropropagación del Jardín Botánico Lancetilla. Se trata del cuarto de crecimiento. En su interior permanecen una variada colección de especies de orquídeas que espera para ser llevada al medio natural en el momento indicado. Aquí es donde tenemos los frascos con semilla o ya plantas dentro de ellos, ¿verdad? En un ambiente controlado, como ser el aire acondicionado, y también contamos con un deshumificador para controlar lo que es el exceso de humedad y así no permitir que los medios de cultivo se contaminen por medio de hongos. Aquí tenemos la semilla, ¿verdad? Esta ya está naciendo, ahí se puede notar un color verde, ¿verdad? Eso indica que ya esta semilla ya está germinando. Y así tenemos especies listas ya para reintroducirlas al medio natural. Estas ya están listas para sacarla afuera. Y también tenemos otras que necesitan trasplante, ¿verdad? Todo esto lleva un proceso y por eso es que en este lugar estamos monitoreando, ¿verdad?, el crecimiento de ellas y así nos da una pauta en qué momento nosotros vamos a hacer el trasplante debido de cada planta para no permitir, ¿verdad?, que algunas pierdan su crecimiento, ¿verdad?, y así hacerlo a tiempo. Este es el cuarto de crecimiento en donde reposan diferentes especies de orquídeas una vez que han sido cultivadas o trasplantadas. Dependiendo de la especie de la misma, esta puede permanecer aquí 6 meses, 1 año o quizá un poco más. Esa belleza singular que poseen las múltiples especies de orquídeas parece haber hipnotizado, como ella misma lo dice, a la experimentada catedrática Dora Elisa Pérez, quien por más de 3 décadas brindó clases en la carrera de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tras su retiro de la actividad académica, se ha dedicado a tiempo completo al estudio de las orquídeas. Su casa, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, se ha convertido en un verdadero santuario natural. Algunas personas dicen que las orquídeas no solo atraen a sus polinizadores, sino que también tienen una especie de feromona que cuando la persona siente su aroma, queda totalmente, podríamos decir, hipnotizada por las orquídeas y quiere estar siempre cerca de ellos. Entonces, esa es una explicación por la cual tantas personas realmente nos encanta, nos apasiona tener orquídeas siempre cerca de nosotros. Algunas personas dicen que tengo invadido por mis orquídeas la casa, pero la verdad es que no podría tener huéspedes más bellos y más agradables que estas orquídeas. Esta maestra nos menciona cuáles son las características de las orquídeas que crecen en Honduras, cómo es su adaptación y el tipo de hábitat. Las orquídeas en Honduras hay algunas que son bastante generalizadas, que pueden vivir en diferentes lugares, sobre todo en lugares que son secos, por ejemplo, algunas de estas encíclias que podemos ver acá. Hay otras que son lo que llamamos endémicas, que solo se encuentran en ciertos lugares y por ejemplo aquí tenemos un Scaphylotis hondurense que es difícil de encontrar en cualquier zona de Honduras. Hay que saber exactamente cuál es su hábitat. Pero entonces cada una de las orquídeas está especializada y adaptada para vivir en determinado lugar. Esta que ustedes pueden ver aquí es de bosques estacionales secos, entonces sus hojas son duras y los pseudobulbos están especializados para guardar agua. Vayamos nuevamente hasta Lancetilla, en la ciudad de Tela. Conozcamos ahora el orquidiario de este jardín botánico y observemos las medidas que allí se toman para el cuidado de hermosas especies.
Este es el Orquidiario, la casa de las orquídeas aquí en Lancetilla. Leslie nos acompaña en el recorrido por el orquidiario y nos explica qué pasa después del proceso de cultivo llevado a cabo en el laboratorio de micropropagación. Una vez concluido con lo que es el crecimiento in vitro, hacemos lo que es la adaptación al medio natural, ¿verdad? Con ello usamos ya sea serrín o concha de coco molido mezclado con carbón. Esto tarda algún tiempo, ¿verdad? Pero como aquí pueden observar, estas orquídeas ya como que pasaron lo que es ese proceso, ¿verdad? Se puede decir de que estas ya están adaptadas a lo que es el ambiente natural. Esta es la Rhincholaelia glauca, que es familia de la Rhincholaelia digbyana, que es la flor nacional nuestra. Toda esta parte de aquí es de la flor nacional nuestra. La cubrimos, como pueden observar ustedes, con nylon para evitar el exceso de humedad en ellas, ¿verdad? Ya que aquí es una zona constante de lluvias, entonces estas son orquídeas en un ambiente más que todo seco. Estos ejemplares tienen aproximadamente 8 meses desde que fueron sacadas al ambiente natural. Mientras que estas otras, las Spatilotis, están casi listas para su segregación. Posteriormente podrán ser llevadas a su hábitat natural o puestas a la venta. Toda esta es una especie terrestre, más de 1000 orquídeas. En cada canasta pueden haber hasta 8 orquídeas, ¿verdad? Esto porque a ella a sus inicios les gusta estar juntas, pero ya en este caso ya llegó a la etapa donde vamos a segregar y donde solamente vamos a dejar una orquídea por bolsa con tierra, porque estas son terrestres, entonces las vamos a depositar en bolsas con tierra. Estas, como pueden notar aquí, ya se les dio su segregación a dejar una planta por cada canasta. Entonces estas ya están listas, lo que es para la venta. Aquí pueden notar su raíz es perfecta, su crecimiento perfecto. Esta ya se puede dar a lo que es a la venta. Esta es una Cattleya skinneri. Estamos observando lo que es el fruto de la orquídea, ¿verdad? Después de su polinización, entonces lo que tenemos es cápsula. Dentro de esa cápsula hay millones de semillas de orquídea, ¿verdad? Y que en su hábitat natural necesitan de un hongo llamado micorriza para poder germinar. De lo contrario, es una semilla que solo vuela y no germina, ¿verdad? Por eso en su hábitat natural es muy poca la germinación, debido a la gran cantidad de semillas que tiene cada cápsula. Esta es una especie que ha sido colectada de aquí de la Reserva Biótica. Este género es un Catasetum, ¿verdad? Ahí podemos notar, es en gajo. No se le ve hoja, pero sin embargo ella da su flor, no hay ningún problema. Se puede decir que el Jardín Botánico Lancetilla nació en 1925, cuando la United Fruit Company fundó un departamento de investigación científica en Tela, con el propósito de estudiar las enfermedades del banano y analizar los medios factibles para lograr intensificar otros productos tropicales de inmenso valor potencial. Esta zona fue seleccionada por presentar diferentes tipos de suelos y diversidad de microclimas. En sus primeros 30 años de vida, el Jardín Botánico, conjuntamente con la Estación Experimental Lancetilla, recopiló unas 1000 variedades de plantas de importancia económica, las cuales fueron analizadas, seleccionadas, propagadas, mejoradas y distribuidas. Varios millones de ejemplares, en su mayoría brotes e injertos, han salido de esta estación con destino a toda América Latina. Actualmente figura como banco de germoplasma para investigaciones dentro y fuera de Honduras. Además del arboretum y las plantaciones experimentales, hay en la cuenca del río Lancetilla, al sur del plantel, un bosque virgen de la reserva natural,
con unas 1.200 hectáreas que ha sido protegido y sigue siendo conservado por ser la fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Tela. Al enorme aporte del Jardín Botánico Lancetilla se suma la iniciativa para el cultivo y conservación de la flor nacional, la Rhincolelia digbiana, cuyos ejemplares se espera sean accesibles a miles de hondureños, para evitar así la extracción indebida de su hábitat. Lo que están haciendo en el Jardín Botánico de Lancetilla, donde están reproduciendo la flor nacional, tiene su mérito, es parte de lo que se llama conservación ex situ. Nada más que hay que tener bastante cuidado porque cuando nosotros cultivamos una especie en el laboratorio, a veces se pierde fuerza genética para que pueda resistir en ambientes naturales. Pero es algo que se hace en todos los países. Yo pienso que es un esfuerzo muy bueno el que está haciendo el Jardín Botánico. Las medidas tomadas para que la especie que representa a la flora de Honduras no se extinga deben ir acompañadas por esfuerzos de todos los hondureños, quienes debemos comprender la importancia del cuidado que se debe tener respecto a la flor nacional. Las personas pueden entender bastante bien por qué no pueden tener un delfín en su casa o por qué no pueden tener un tapir, pero como la Rhincolelia la pueden tener en su casa, entonces piensan, y yo diría que es como egoísmo de parte nuestra, que por su belleza la deben de tener en un jardín. Sin embargo, la Rhincolelia debe estar en su ambiente natural y es allí donde nosotros podemos observarla, y eso va a depender de toda la comunidad, de todos los hondureños, y sobre todo de algunas organizaciones y entidades gubernamentales, incluyendo el ICF, la universidad, para que nosotros demos a conocer entonces que la Rhincolelia digbiana, por su belleza, porque nos representa como flor nacional, merece que siempre esté en la naturaleza y no en los jardines de las personas que pueden comprarla. Los símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan a estados, naciones y países, y así son reconocidos por otros estados. Generalmente estos símbolos nacen a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes célebres del país. En el caso de Honduras, la Constitución de la República establece en su artículo 7 que los símbolos nacionales son la bandera, el escudo y el himno. Sin embargo, a lo largo de la historia las autoridades nacionales han destacado otros símbolos que fortalecen la identidad nacional. Antes esta flor tenía otro nombre que era Brazabola digbiana, lo cambiaron a Rhincolelia y existe todavía el problema de que muchos de los profesores de primaria y de secundaria siguen enseñando que la flor nacional se llama
Brassavola digbiana. Sin embargo, su nombre científico es Rhyncholelia digbiana, que tiene dos nombres: rinco, que significa como un gancho, y lelia, que es el género de otra de las orquídeas. Entonces creo que todos debemos de conocerlo porque es un símbolo. El otro problema que podríamos decir sobre la flor nacional es que, como es tan hermosa, tan grande, las personas que se dedican a la jardinería han sacado muchos híbridos de ellos y entonces lo buscan por todo el país, y hay personas que se dedican a encontrarla y a venderlo a precios muy altos. Por eso es que ellos lo buscan. Y la verdad es que la Rhyncholelia no está ampliamente distribuida en todo el país. Está en Francisco Morazán, está en Lloro, pero no está en la mayoría de los departamentos. Entonces, poco a poco se está perdiendo. Las formas externas de manifestación del respeto a los símbolos nacionales son el reflejo del auténtico sentir interno del individuo, que no es otra cosa más que el compromiso y solidaridad con nuestros semejantes y la admiración y agradecimiento por los recursos naturales, es decir, con aquello a lo que estamos vinculados a través de la sangre, la historia, la cultura y el lenguaje. Al respetar nuestros símbolos patrios, rendimos homenaje a las glorias del pasado y a la riqueza natural, así como a los hombres y mujeres que hicieron posible nuestra patria. Esta es la flor nacional de Belice, es una Prostequia. Y los hondureños le dicen huevo con chorizo por el color amarillo con café. Esta también es una Prostequia verde menta, muy linda. Y esta, los hondureños lo conocen con el nombre de pata de gallina por la forma que tienen los pétalos. Este es un Epidendrum nocturno. Solo es polinizada por la noche, entonces la fragancia es en la noche que aparece. Esta que tenemos aquí abajo es una Oncidium que vive en bosques de pino y es terrestre. Este es otro Oncidium, esta amarillita. Esta es la Mormodes epiphyllabia. Es una orquídea que es endémica de Honduras y está en peligro de extinción.